Muy buenos días. La Universidad Nacional Autónoma de México, las Comisiones Internas para la Igualdad de Género de la Secretaría de Prevención, Atención y Seguridad Universitaria y la Secretaría Administrativa les dan la más cordial bienvenida a esta plática de prevención del cáncer de mama. Recibimos y celebramos la presencia del doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria, secretario administrativo de la UNAM. Y del doctor Jorge Adán Alegría Baños, médico internista, oncólogo clínico y conferencista magistral. El doctor Jorge Adán Alegría Baños se desempeñó como profesor en Ciencias Médicas en la UNAM, en Farmacología Clínica en La Salle y en Educación en el TEC de Monterrey. De 2018 a 2020 fue investigador principal del Centro de Investigación Farmacológica del Instituto Nacional de Cancerología. En 2020 y 2021 fue director de Medicina en la Universidad del Valle de México, Campus Coyoacán, y de 2021 a 2023 se desempeñó como director de Atención de Enfermedades de Alto Costo en la Secretaría de Salud. Actualmente, el doctor Alegría es oncólogo adscrito a Médica Sur desde 2018. Desde 2005 es profesor de embriología y desde 2015 es tutor académico de investigación en la Facultad de Medicina de la UNAM, así como profesor de enfermería desde 2014. Bienvenido, doctor. Destacamos la presencia de autoridades universitarias, de los integrantes e invitadas e invitados de las Comisiones Internas para la Igualdad de Género de la SPASU y de la Secretaría Administrativa. Señoras y señores, sean todas y todos ustedes bienvenidos. Para dar comienzo a esta plática, hace uso de la palabra el doctor Luis Agustín Álvarez y Casa. Muy buenos días. Pues sean todos muy bienvenidos a esta charla, que forma parte de las actividades que con mucho empeño y dedicación organizan las Comisiones Internas de Igualdad de Género de la Secretaría Administrativa y del SPASU. Hemos afortunadamente coordinado el trabajo de ambas comisiones. Creemos que eso mejora el alcance. Hoy nos estamos saliendo un poco de los temas anteriores que han sido temas de violencia y estamos en el contexto del Día contra el Cáncer de la Mama, celebrando esta plática que nos va a impartir el doctor Jorge Adán Alegría Baños. Gracias, doctor, por acudir a esta invitación. Digamos, una de las cosas importantes del cáncer de mama es que trata de un padecimiento que sigue teniendo alta incidencia, sigue siendo la principal, creo que es la segunda causa de muerte entre las mujeres entre 20 y 59 años, y es paradójico porque debería ser prevenible. Entonces creo que parte de esta charla tiene que ver con la información que tienen que tener principalmente las mujeres, que son las que sufren en primera instancia este cáncer con mucho mayor incidencia que los hombres. ¿Qué medidas se tienen que tomar? ¿Cómo se tiene que tomar las acciones de prevención? Los datos de la Organización Mundial de la Salud indican que casi cada 30 segundos se diagnostica un caso de cáncer de mama, lo cual da idea de la rapidez con la que esta enfermedad se reproduce. Entonces, pues muy bienvenidos de nuevo cuenta a todos. Muchas gracias por estar aquí, doctor Alegría, y pues pasaremos a ver su charla. Muy buenos días y gracias a todos. Muchas gracias, doctor. ¿Me permite anunciar un video, doctor, por favor? Por supuesto, gracias. A continuación, les invitamos a ver el siguiente video,
Sobreviviendo al cáncer de mama. 68 años y soy sobreviviente de cáncer de mama. Cáncer. Qué fuerte, qué miedo, qué susto saber que uno o alguno de nuestros familiares tiene esta enfermedad. Sí, pero dentro de esta enfermedad hay niveles o hay estadios o estados que van de 0 a 4. Yo les quiero contar mi experiencia. En mi caso, mi cáncer fue de 0. ¿Y cómo fue eso? 0, sí. Gracias a una detección temprana. Me hice la mamografía, salió perfecta. Meses después, sentí algo raro, regresé con el doctor y me dijo, vamos a volverla a hacer. Me la volvieron a hacer. De los meses anteriores a la mamografía que me mandó el doctor, la segunda vez que fui, había una calcificación que no estaba. Por lo que yo fui, por lo que yo sentí, no era nada. Debajo de esa calcificación sí había algo. Y me hicieron biopsia. Y la biopsia resultó que sí había células cancerosas. Pero estaban encapsuladas. Por lo tanto, yo tenía opciones. La primera opción fue la lumpectomía. Me dijo mi ginecólogo, se puede quitar nada más el pedacito donde se encuentra, o la mastectomía. Él me recomendó con un excelente cirujano oncólogo, fui con él, me dijo, me dio las opciones y yo definitivamente opté por la mastectomía. Fue exitosa la operación, eso fue en febrero de 2022. La siguiente operación, que fue reconstructiva, fue en agosto. Todo está bien, todo salió bien, gracias a mis doctores, mi esposo, mi familia, que tuve todo el apoyo, todo el cariño, todo el apoyo. Fue un proceso sumamente difícil, en dolor. Fue muy doloroso físicamente, pero psicológicamente yo no sentí pérdida, porque lo principal es la vida y estar bien. Y a eso no me enfrenté. Pero sí les puedo decir que el proceso fue difícil. Fue un año difícil ese proceso. Ya estoy aquí, estoy bien. Llevo una vida muy saludable. Hago ayuno intermitente. Camino diariamente 3,5 kilómetros. Como balanceadamente, me tomo mis vitaminas. Pero sí es muy importante que para poder luchar contra esta terrible enfermedad se nos haga el diagnóstico temprano. Y siempre estar revisándonos, siempre exigir. Este es el único cuerpo que tenemos, hay que exigir. Te dijeron, estuvo bien tu mamografía, no hay ningún problema. Te la hiciste hace 6 meses, hace 2 meses. Ok, sí, pero yo siento algo. Y yo quiero que me la vuelvan a hacer. Igual y no es nada, pero igual se encuentra con algo, como me pasó a mí. Y gracias a eso estoy libre de cáncer. Gracias a eso puedo decir, libré la batalla. Esa batalla, porque tengo que estar haciéndome exámenes cada 4 o 6 meses. Lo que sí les puedo decir es que me libré de las quimioterapias. ¿Por qué? Porque fue en estado 0. Por eso, les pido
que se revisen, que vayan, que a partir de los 40 años ustedes vayan. Y que si ustedes ya tuvieron cáncer, manden a sus hijas, a sus sobrinas, a sus nietas a hacerse la mamografía. Que vayan con los doctores, que vayan con el doctor. Escuchen a sus doctores y sean felices. A continuación, cedemos el uso de la palabra al doctor Jorge Adán Alegría Baños, quien presenta la conferencia magistral Prevención del cáncer de mama. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. En los siguientes minutos vamos a abordar el tema de prevención de cáncer de mama y al final veremos una ronda de preguntas dirigidas. La siguiente, por favor. No existe conflicto de interés alguno en esta presentación. Una más, por favor. Para empezar, siempre es bueno preguntarnos qué es el cáncer. Vamos transitando las siguientes, si son tan amables, para que puedan ver toda la diapositiva. Cuando hablamos de cáncer no estamos hablando de una sola enfermedad, sino de un grupo de enfermedades muy heterogéneas. De hecho, si dos pacientes tienen cáncer de mama y están aquí sentadas, sus enfermedades son totalmente diferentes. Ya nos decía la paciente sobreviviente de cáncer que depende mucho de la etapa clínica, pero aunque dos pacientes estén en la misma etapa, depende de qué parte de la mama se haya desarrollado el cáncer. Depende de la edad de la paciente, sus comorbilidades, el acceso que tenga o no a medicamentos. Entonces, es una enfermedad muy compleja. Hablar de cáncer es hablar de más de 250 enfermedades diferentes. Todas ellas tienen algo en común, que es una proliferación y una muerte celular descontrolada, lo cual genera un abultamiento, un tumor. Pero no todos los tumores son cáncer. Es la importancia de poder acudir al servicio médico y poder recibir una atención con una biopsia cuando ésta se requiere. La siguiente, por favor. Las imágenes que vienen son crudas. Vamos a pasarlas, por favor. Aquí pueden ver 3 casos distintos, pero 2 de ellos no son cáncer. Los tumores, aunque no sean cáncer, pueden ser sumamente agresivos a nivel local. Hay muchos adenomas, muchos fibroadenomas que tienen un comportamiento sumamente agresivo, destruyendo la piel y los vasos sanguíneos y sin embargo no son cáncer. Por esa razón me gustaría que se lleven el concepto a casa de entonces, ¿qué es cáncer? Cuando nos pregunten. El cáncer entonces sería un grupo de enfermedades muy heterogéneo, caracterizada por una proliferación que supera la muerte celular, lo cual puede condicionar un abultamiento, un tumor, y que tiene como característica principal la siguiente, la diseminación a otros sitios del cuerpo. Igual si gustan pasarlas todas para que puedan verlas. Entonces el cáncer, además de crecer y dañar por contigüidad a los tejidos cercanos, tiene la capacidad de poderse propagar a distancia a través de la sangre, la linfa o los propios tejidos del cuerpo en la pelvis, y eso es generalmente lo que ocasiona la muerte de las pacientes. No es el tumor en la mama, sino las metástasis que causa los pulmones, el hueso o el cerebro, lo que lamentablemente cobra la vida de las personas. Y por eso lo que decía nuestra paciente, pues es muy valioso. Si se diagnostica oportunamente, podemos evitar las propagaciones metastásicas y todos los efectos dañinos que eso tiene en la salud. Ese es el concepto de cáncer, técnicamente hablando. Pero el cáncer es más que eso. La siguiente, por favor. El cáncer es una enfermedad, como escucharon ustedes, que no afecta solamente al cuerpo, sino a la mente, el espíritu, y el entorno. Y el entorno, quiero hacer mucho hincapié hoy en la parte económica. Familiar y económicamente es sumamente desgastante y costoso. De hecho, no hay bolsillo que alcance para atender un cáncer avanzado. Hemos tenido pacientes con pólizas de seguro de gasto médico mayor de 100 millones de pesos. Algunas se han acabado, porque realmente no hay dinero que alcance. Ese es un tema muy importante y queremos hacer conciencia de eso también en la parte final de la charla. El costo de los medicamentos y las barreras de acceso para poder tenerlos. La que sigue, por favor. Desde el año 2020, el cáncer de mama es el cáncer más frecuente en el mundo. Antes de eso era el cáncer de pulmón, pero desde hace 3 años el cáncer de mama ha repuntado, en buena parte por los programas de cribado. Como ahora se busca más y hay más acceso a los sistemas de diagnóstico, es más frecuente encontrarlo. Afortunadamente no es de los cánceres en el mundo que cause la mayor cantidad de muertes. Ahí sigue posicionado el cáncer de pulmón todavía como el más mortal. Vamos a ver algunas consideraciones especiales. La siguiente, por favor. Y damos 3 clics más. Aquí pueden ver ustedes en círculos grandes y de color claro el número de pacientes que presentan la enfermedad y en círculos oscuros más pequeño el número de pacientes que mueren por la enfermedad. Si ustedes observan esto, el cáncer de mama es un cáncer muy frecuente, pero el número de personas que muere por esta enfermedad es menos de la mitad de las pacientes que lo presentan. Esto a nivel global, gracias a la detección oportuna.
y se parece mucho al cáncer de próstata. Tenemos muchos pacientes con cáncer de próstata, pero afortunadamente la mayoría de ellos no fallece por la enfermedad. Si comparáramos eso con el cáncer de pulmón o el cáncer de páncreas, que de hecho ustedes pueden ver que el círculo claro ni siquiera se ve, queda prácticamente cubierto, estos dos cánceres son el más mortal y el más letal de todos. Tenerlos es sumamente complicado. Las etapas en que se diagnostica casi siempre son etapas avanzadas, metastásicas, y eso hace que el pronóstico sea muy oscuro para estos pacientes. Esta diapositiva tiene la intención de mostrar que tenemos oportunidad de atender a las pacientes con cáncer de mama con muy buenos resultados. Y entre más temprano se diagnostique, mejor será para estas pacientes. La que sigue, por favor. Para terminar ese punto, si ustedes comparan el número de muertes causadas por el cáncer de pulmón, equivale a sumar las de hígado, mama y páncreas, al menos en Estados Unidos, que es un país con estadísticas más fidedignas que el nuestro. Esto entonces nos contextualiza de cómo podemos tener buenos resultados en esta neoplasia y que el cáncer de pulmón, aunque hoy no sea el día del cáncer del pulmón, pues es un problema muy importante también para México. Valdría la pena retomarlo también. Una más, por favor. Y entramos con las brechas. Entonces ya dijimos que el cáncer de mama es curable si se diagnostica a tiempo, pero depende de dónde vivamos. Ha habido muchos estudios internacionales que han comparado la supervivencia en países desarrollados con aquellos de economías emergentes, y es claro que aunque se diagnostique en la misma etapa, los resultados y desenlaces son diferentes. Aquí pueden ver ustedes, por ejemplo, en el caso del cáncer de próstata, los pacientes a 5 años, casi el 90% de ellos están vivos en Australia, y si lo comparan, por ejemplo, con Uganda, no llegan ni a la mitad de los pacientes, simplemente por las barreras de acceso y la disponibilidad de los tratamientos. Comparen el cáncer de mama, no es lo mismo tenerlo en Estados Unidos que en Jordania. Es mucho el impacto. Y es más, la siguiente, por favor, incluso viviendo en el mismo país, se han determinado que hay barreras de acceso dependiendo las razas, dependiendo el nivel socioeconómico, dependiendo el grado de escolaridad. Y son prácticamente los mismos sistemas de salud, pero hay barreras, y es claro que existen las barreras. Por mucho tiempo se hizo caso omiso a esas barreras de atención, diciendo todos tienen la oportunidad de atenderse, pero en el día a día no es cierto. Esas barreras existen, y existen en todos los países. Repito, esto es en Estados Unidos porque son datos más abiertos. La que sigue, por favor. Hablando de nuestro país, el año pasado hubo más de 23,000 casos y más de 7,800 muertes. Si ustedes las dividen por los 365 días del año, equivaldría a que cada día murieron 21 mujeres por cáncer de mama en nuestro país. Es un tema importante, es un tema muy relevante. La que sigue, por favor. En cuanto al cáncer de mama, este puede ser muy variado. Casi siempre esperamos ver un tumor voluminoso, pero cuando nosotros vemos una paciente que ya tiene un tumor voluminoso, pues es una paciente que ya tiene una enfermedad con un pronóstico adverso, un pronóstico diferente. Aún así, parte de la concientización es saber las características clínicas. Por ejemplo, la mayoría de los cánceres de mama no duele. No podemos esperar a que nos duela el seno para acudir al médico. Tenemos que estarnos revisando. Otras características importantes sería la salida de secreción a través del pezón, sobre todo si esta es sanguinolenta. Ese es un dato de alarma muy importante. Y los cambios en la piel. Si nosotros observamos retracciones en la piel, asimetría en los pezones, que una de las glándulas mamarias está más arriba que la otra, esos también son datos para acudir al médico. No podemos pasarlos por alto. La que sigue, por favor. Generalmente el cáncer de mama se presenta en la parte externa y superior de la glándula mamaria, pero ojo, puede presentarse en cualquier sitio. No obstante, para nosotros como médicos es muy importante para poder alertar y hacer estudios de búsqueda intencionada que estuviera afectada la parte superior y externa. Esto es cerca de la axila. A continuación veremos en las siguientes diapositivas cómo los ganglios linfáticos pueden estar comprometidos. Una más, por favor. Miren, este sería un esquema de la glándula mamaria y nosotros tenemos ganglios linfáticos diseminados por todo el cuerpo. ¿Qué son los ganglios linfáticos? Si se han enfermado de la garganta, las anginas, seguramente han visto crecimientos en su cuerpo. Los ganglios linfáticos forman parte del sistema inmunológico para podernos proteger de infecciones. Pero esos ganglios linfáticos también pueden servir como filtros para las células tumorales. Así que si nosotros detectamos un abultamiento, un crecimiento ganglionar en el cuello, las axilas o en otros tipos de tumores en las ingles, es importante acudir al médico para poder diferenciar una infección de un proceso oncológico. Aquí pueden ver ustedes que el cáncer de mama tiene un drenaje muy importante a la región de la axila y a la región del cuello. Por eso durante el examen físico, cuando acudan con su médico y les revise la parte de la glándula mamaria, es importante que ustedes le comenten al médico, si este no lo hace, que también revise la axila y el cuello. Es parte de la comunicación. Entonces el médico a veces va deprisa, 2 segundos ya acabó, no tiene nada. Doctor, ¿me podría por favor revisar la axila y el cuello? Porque es parte importante de esta exploración, debido a que ahí puede haber también abultamientos por el crecimiento de ganglios linfáticos.
Y cuando uno se hace la autoexploración frente al espejo, también hay que revisar esas zonas, no solamente la glándula mamaria, hay que tocar las axilas y hay que tocar el cuello. Es parte importante de la revisión. Si esto progresa y se sale más allá de los ganglios linfáticos, puede afectar a prácticamente todos los órganos, pero los más frecuentes son el hueso, los pulmones, el hígado y lamentablemente en muchos tipos de cáncer de mama, el sistema nervioso. Y esto es justamente lo que da el mal pronóstico. Tener metástasis en estos sitios afecta definitivamente la calidad de vida. La siguiente, por favor. Hablando solamente de una cosa técnica para poder entender la diversidad de cánceres de mama, esta es una fotografía de la glándula. Aquí es donde se produce la leche y por estos conductos sale para poder llegar al pezón. El cáncer de mama puede darnos en los lobulillos, que es donde se produce la secreción láctea, en los canalículos, que son los conductos que la llevan hacia el pezón, o bien en la grasa y el tejido de soporte, que estaría aquí de color amarillo. No es lo mismo que nos den en un sitio que en otro, el pronóstico cambia. Es lo que les comentaba. Entonces, dos pacientes tienen cáncer de mama, se juntan en el área de quimioterapia y dicen, ¿y a ti qué te están dando? Pues yo tuve un cáncer de mama etapa 3, ¿y tú? Yo también. Pero a mí me están dando los medicamentos A y a ti te están dando otro tratamiento. ¿Por qué? Si tenemos la misma edad, el mismo cáncer, porque depende de dónde se haya formado. No es lo mismo tratar un sarcoma del tejido amarillo, la grasa, por ejemplo, de la mama, a tratar el cáncer más frecuente que es de los conductos. Ese cáncer se llama ductal, ¿sí? Que sería aquí en los ductos, o canalicular, es un sinónimo. Sin entrar en tecnicismos, les quiero dar a entender que es muy variada la estructura de la mama y pueden ser diferentes tipos de cáncer, aunque se formen en el mismo órgano, en la misma glándula. Una más, por favor. Cuando tenemos sospecha, hacemos una biopsia. La biopsia es la única manera de comprobar y determinar el diagnóstico de cáncer de mama. No hay otra forma. Vieron las imágenes del principio, tumores muy agresivos que no eran cáncer. Para saber si algo es cáncer, necesariamente vamos a tomar la biopsia. Una más, por favor. Y una vez que se toma la biopsia, este es bien importante, el tratamiento del cáncer de mama ha cambiado. Hasta hace 10 años prácticamente se trataba igual a todas las pacientes, con quimioterapia, era invariable. Pero la medicina ha avanzado mucho y ahora se utilizan algo llamado biomarcadores tumorales. La mejor forma de explicarlo es esto, si nosotros salimos a un jardín de noche, pues vamos a ver que hay varios tipos de flores, pero no podemos decir con certeza qué flores hay. La ausencia de luz no nos permite ver los colores ni las formas con claridad. Esto es la forma en que se trataba el cáncer de mama antes. Si tú tenías cáncer de mama, te daban quimioterapia y una cirugía sumamente agresiva donde te quitaban todos los ganglios de la axila y eso generaba linfedema, que es el aumento de volumen del brazo con disfunción de la movilidad. Eso era muy común antes. Ahora lo que se hace y que ustedes deben llevar a casa es que siempre que se haga una biopsia de mama, es importante buscar biomarcadores para poder dirigir el tratamiento. Porque no es lo mismo que el cáncer de mama exprese receptores para hormonas como estrógeno y progesterona a que no los exprese. Si los expresa, ya hay medicamentos dirigidos para poder bloquear esas hormonas. No es lo mismo que tenga sobreexpresión de una proteína que se llama HER2 a que no lo tenga. Si lo tiene, existe un tratamiento con una terapia blanco, se llama terapia blanco porque es dirigida, como el tiro al blanco, como una diana. Y entonces podemos bloquear esta proteína que es la que propició que se formara el cáncer. Si no damos este medicamento, aunque le demos toda la quimio del mundo y una cirugía muy agresiva, el cáncer va a volver, y generalmente a los pulmones o el cerebro. Por esa razón no es justo que tratemos pacientes sin inmunohistoquímica. Esto es lo más básico para tratar a un paciente. ¿Qué pensarían ustedes de un sistema de salud que atienda a pacientes donde no se buscan los biomarcadores? ¿Será correcto? Porque a la paciente no le niegan la atención. Le dicen, usted tiene cáncer de mama, va a venir en 3 semanas a su quimio. Oiga, doctor, ¿y mis biomarcadores? ¿Sí será el tratamiento más adecuado para mí? Esa sería la respuesta de una sociedad informada. No, es que aquí no tenemos los biomarcadores, pues pídalos por fuera, subróguelos, dígame cuáles son. ¿Sí me explico? Algo tenemos que hacer, porque si no me va a dar un tratamiento como hace 10 años, y pues va a pasar lo de hace 10 años, que las pacientes tenían una tasa de mortalidad muy alta, porque no tenían acceso a un tratamiento personalizado. Y ojo, que la inmunohistoquímica, esto es lo más básico, esto es fundamental. En realidad lo que se tienen que hacer son estudios genéticos moleculares, con secuenciación de nueva generación para ver si tiene alguna mutación extraordinaria, y eso es lo que se hace realmente en las pacientes que tienen acceso a los servicios de salud. Pero lo mínimo indispensable sería esto. No sería ético ni profesional tratar a una paciente con cáncer de mama sin que a la biopsia que se tomó se le haga por lo menos esto. Esto es lo más básico. La que sigue, por favor. Y sobre el grado, siempre nos preguntan los pacientes, ¿qué es eso del grado? Porque me dijeron que tengo un grado 3 o un grado 2 y se confunde con la etapa clínica. Para poderlo explicar, siempre que se toma una biopsia, y con esto cerramos el tema de las biopsias, se establece algo que se llama grado histológico, que va del 1 al 3.
Una forma de explicarlo es como si ustedes tomaran un documento y le sacan una copia, y a la copia una copia, y así sucesivamente. Ustedes saben que el documento va a ser cada vez menos legible. Eso es lo que pasa también con el cáncer. Conforme crece el bulto, las células se van reproduciendo, pero cada vez se parecen menos a la célula normal. Está más alterada su estructura y su función. A eso le llamamos un grado histológico desdiferenciado. Entre menos se parece un tumor a la célula normal, más agresivo es. Más metástasis tiende a ser, más invasivo y dañino se vuelve. Por eso el grado histológico también es un tema que nos permite determinar el tipo de tratamiento que se va a otorgar. A eso se refiere grado, y como se dan cuenta no es lo mismo que etapa clínica. La siguiente, por favor. Muy bien, y llegamos al tema de la plática de hoy. Hay dos conceptos, uno se llama prevención y otro diagnóstico oportuno. Yo quisiera aprovechar que nuestra paciente nos relató su historia, nos compartió, para comentarles algo. Cuando nosotros hacemos mastografías anuales, como parte del cribado, se hacen a pacientes sin síntomas, es decir, personas sanas, no tienen ninguna molestia, no se tocan nada. Cada año se hace la mastografía a partir de los 40 años. Pero, como fue su caso, ella se acaba de hacer la mastografía ayer y en un mes se siente algo, tiene que repetirse el estudio, porque ya no es cribado, ya tiene síntomas. Así que una cosa es la mastografía de cribado y otra es la mastografía diagnóstica. No importa que me hayan hecho la mastografía el mes pasado, si me siento algo, tengo que repetir el estudio, obviamente solicitado por un médico. Eso es muy importante, porque muchas de nuestras pacientes lamentablemente en el consultorio dicen, es que me hice la mastografía hace 3 meses. No puede ser, ya no me la repetí ni fui al médico porque estaba yo bien, ¿me explico? Estas enfermedades pueden crecer muy rápido, dependiendo de qué, del grado. Si tiene un grado 3, ya vieron que se comporta de manera muy agresiva, no se parece a la célula normal, tenemos que recibir atención médica. La que sigue, por favor. En cuanto a la prevención, vamos a hablar un poquito de los factores que pueden causar el cáncer, cómo podemos atenderlos y sobre todo un concepto de si se puede prevenir o no el cáncer. Hay algunas personas en la sociedad, incluso médica, que lo cuestionan. La que sigue, por favor. La respuesta es sí, el cáncer se puede prevenir. Aunque les digo, hay un grupo detractor que dice que el cáncer no se puede evitar, siempre les comentamos que no es lo mismo evitar que prevenir. Evitar sería impedir que algo suceda, ¿no? Hacer que algo no ocurra. La previa, por favor, si es tan amable. En cambio, prevenir significa prepararnos, prever, advertir, anticiparnos. Eso sí es posible y podemos hacerlo si conocemos las causas que incrementan la incidencia del problema y además utilizamos herramientas que nos permitan diagnosticarlo pronto. Así que prevenir sí se puede. Evitarlo lamentablemente no. Si alguien de ustedes al final dice, ¿cómo puedo evitar tener cáncer? Eso es imposible. Siempre ha existido el cáncer desde el inicio de la humanidad. Ahora hay más por muchos factores ambientales y porque vivimos más años. Nuestra expectativa de vida va aumentando y eso genera que haya más padecimientos oncológicos. La que sigue, por favor. Un factor de riesgo sería cualquier rasgo o característica que al exponerse a ella puede generar un evento, ¿no? Incrementa la probabilidad de tenerlo. Y existen muchos factores de riesgo para el cáncer. En general, los factores de riesgo que más se asocian con cáncer son los factores infecciosos. Fíjense ustedes. Estamos hablando sobre todo de virus y algunas bacterias, hablando a nivel global, sobre todo en la población asiática. El virus del papiloma humano, el virus de Epstein-Barr, el virus de la hepatitis, causan muchos cánceres. Y casi no se habla de ello, de la relación entre infecciones y cáncer, pero es un tema real. La que sigue, por favor. Después de los agentes infecciosos que ya mencioné, el tabaco, el alcohol y la exposición ocupacional, sobre todo a asbesto y a radón, para cáncer de pulmón, son los factores más importantes. Si se dan cuenta, nosotros en cáncer de mama tenemos principalmente los factores de tabaco, alcohol y el sedentarismo junto con el sobrepeso y la obesidad. Esos serían los factores de riesgo modificables que más incrementan el riesgo de cáncer. Fuera de esos están los factores genéticos, de los cuales hablaremos brevemente a continuación. Una más, por favor. Si me preguntan, ¿cuál es el principal factor de riesgo para poder desarrollar cáncer de mama? Ser mujer. El cáncer de mama puede afectar a hombres y a mujeres. Pero por cada hombre afectado hay más de 100 mujeres que presentan el cáncer de mama. Así que los hombres no estamos exentos. Y alguien nos va a decir, oye, ¿a los hombres se les hace mastografía? No, no hay programa de cribado para el hombre, tampoco en Estados Unidos. El hombre generalmente diagnostica el tumor más tempranamente al tener menos tejido adiposo. Pero eso es en teoría. Entre más sobrepeso y obesidad ha habido en hombres, también es más difícil hacer el diagnóstico en la glándula mamaria del varón. Sobre esto, otro dato importante es que el cáncer de mama en México se presenta hasta 10 años antes que en la población global. Es decir, a nivel mundial aproximadamente se presenta entre los 59 y 63 años. En México se presenta alrededor de los 50 años.
Si ustedes tienen conocidos o familiares con cáncer de mama, seguramente han visto que la etapa de diagnóstico cada vez es menor. Cada vez mujeres más jóvenes sufren esta terrible enfermedad. Y eso tiene que ver mucho con el componente genético. Vamos a hablar de ello a continuación. La siguiente, por favor. Del lado izquierdo tienen los factores de riesgo que son no modificables y del lado derecho aquellos que se pueden modificar con un cambio en el estilo de vida. El factor de riesgo no modificable más importante son las mutaciones genéticas de estos dos compañeros, BRCA1 y BRCA2. En términos simples, BRCA1 y BRCA2 son genes que participan en la reparación del material genético. Las alteraciones genéticas de estos dos pueden propiciar cánceres en diversos órganos, principalmente en la mama, el ovario, el páncreas y la vejiga. Por eso si una persona joven, imagínense que yo estoy en el consultorio y entra al consultorio una mujer de 38 años con cáncer de mama, yo difícilmente voy a pensar que eso sea por exposición a estrógenos o por la edad. Mi obligación sería hacer estudios genéticos para determinar si ella tiene esta mutación. Porque adivinen qué, si ella la tiene, además de hacer el tratamiento de ese tumor, le tengo que explicar las cirugías preventivas para el riesgo de cáncer en la otra mama o en los ovarios. Y seguramente han conocido artistas que cuando les diagnostican cáncer, lo digo porque pues es más conocido su caso, hay muchos pacientes sin ser artistas que tienen esto, pero se quitan la otra mama, se hace una mastectomía del otro lado y se quitan los ovarios y toman tratamientos preventivos para el cáncer con pastillas, son terapias blanco. Esta es la razón. Si una persona tiene estas mutaciones, eso fue lo que propició el cáncer y además tiene riesgo de desarrollar un segundo, un tercero, un cuarto cáncer, porque esa mutación está en su cuerpo y además tiene un componente hereditario. ¿Se acuerdan que nuestra paciente nos decía, si les diagnostican cáncer, no es un problema solamente de ustedes, sino que por amor a su familia, tienen que decirle a su familia que vaya al médico? Ahí entra el genetista, el oncólogo, porque hay que hacer un mapa familiar para ver el riesgo y a veces tomar algunas muestras de sangre para ver si esa mutación está en la siguiente generación. Eso es importante. No es lo más frecuente, esto pasa más o menos en 15 de cada 100 casos. Lo más frecuente es que no haya estas mutaciones y sean un problema que no se hereda de una generación a otra. Pero 15% no es tampoco tan despreciable. Sí vale la pena hacer los estudios a la familia. Eso hay que llevarlo a casa. Y vean, en la parte de lo que podemos prevenir, el sobrepeso, utilizar anticonceptivos hormonales, pero bajo supervisión médica. Hay que ver que la combinación de estrógenos y progestágenos en el periodo perimenopáusico puede incrementar el riesgo de cáncer. Entonces no se vale automedicarnos. Si vamos a tener métodos anticonceptivos hormonales, debe ser bajo supervisión médica. Otra cosa importante es controlar las comorbilidades, no tener la presión descontrolada ni el azúcar alta y evitar en la suma de lo posible la ingesta de alcohol y de tabaco. Esos serían los principales factores de riesgo que se han relacionado con el desarrollo de cáncer. La que sigue, por favor. Aquí vemos entonces BRCA y PARP, les decía, son factores que pueden modificar el material genético reparándolo. Una mutación en ellos puede hacer que se altere la función de la célula y que se desarrollen estos tumores. Una más, por favor. Y vean, entonces, no es poco común que ahora que las pacientes sobreviven de un tumor, les dé otro cáncer a los 5 o 6 años. Y sufre mucho uno porque dice, pues es que yo ya soy una guerrera que venció el cáncer y ahora otra vez otra enfermedad. Eso nos lleva a pensar también que el cáncer se está volviendo una enfermedad crónica, donde puede regresar en el mismo sitio o desarrollar un segundo tumor. Y eso nos invita a la reflexión por cómo estamos haciendo nuestro cribado y qué viene en el futuro. La siguiente, por favor. Ahora, las principales causas de muerte en el 2020 y en el 2021 fueron COVID, cardiovasculares y cáncer. Todas ellas tenían un común denominador, la severidad, por ejemplo, de la COVID, la presentación de infartos o eventos cerebrovasculares y el desarrollo de cáncer se relacionan con la adiposidad. En términos sencillos, la grasa, el tejido adiposo, tanto en hombres como en mujeres, tiene unas enzimas que producen estrógenos. Aun cuando una mujer se quitara los 2 ovarios o un hombre no los tenga, todos producimos estrógenos en nuestra grasa. Entre más tejido adiposo tengamos, más expuestos a los propios estrógenos vivimos. Es muy importante controlar nuestro peso, hacer actividad física, como lo comentaba la paciente. Ahorita van a ver la recomendación de cuánto tiempo a la semana tenemos que hacer ejercicio y de qué tipo, para poder prevenir o disminuir el riesgo de que tengamos esta enfermedad. Una más, por favor. Y estas serían las cosas entonces que tenemos que atender. Se las dejamos aquí para que las estemos repasando. Una más, por favor. Una más. Vamos a darle más. Dieta, lo que tiene evidencia es el consumo de vegetales y frutas. La lactancia es sumamente importante. Cuando tengamos bebés, lo mínimo recomendado son 6 meses. A partir de 12 meses o más, y si fuera exclusiva, tenemos la oportunidad de disminuir el riesgo casi un 30% de desarrollar cáncer.
Y todo esto, los estudios de epigenética han demostrado que también el bebé tiene un beneficio importante en el sistema inmunológico y en la reducción de riesgo de cáncer. Hacer actividad física recreativa, si es preferentemente con exposición solar, obviamente usando un factor de protección, un bloqueador, y el consumo de fibra. Todo esto es lo que sí tiene evidencia. Y hay muchos mitos, por ejemplo, que el consumo de productos lácteos causa cáncer, falso. Que el café incrementa el riesgo de cáncer de mama, falso. Que el aborto inducido causa cáncer de mama, falso. Y hay estudios muy grandes, pero todo eso se consideraba verdad hace 5 o 6 años. Entonces es un tema relevante estarnos actualizando qué cosas sí y cuáles son mitos. La que sigue, por favor. Muy bien, en cuanto a la actividad física, se recomienda realizar 150 minutos semanales de ejercicio aeróbico de intensidad moderada. ¿Y qué es intensidad moderada? Caminata o ciclismo. No nos están pidiendo que salgamos a correr la maratón, pero sí mantener el cuerpo activo. Y además, si no se puede esto, 75 minutos por semana, vean cómo baja la cantidad de actividad aeróbica, pero de intensidad vigorosa. Aquí podríamos correr, trotar, saltar o preferentemente nadar. Bajo impacto las articulaciones, uso de múltiples músculos y pues es un ejercicio maravilloso, ¿no? Sería bueno que organizáramos aquí en la alberca, ¿no? Todos los días vamos a nadar. La que sigue, por favor. La lactancia materna, entre más meses dura, mayor es el beneficio y la disminución del riesgo de cáncer. Una más, por favor. Una más. Hay muchas campañas, incluso en series de televisión y en otros, donde se ha desestigmatizado la lactancia. Los lactarios son un tema de hoy en día. Todas las instituciones deberían tener un área donde las mujeres puedan dar lactancia de manera segura y cómoda, no en el baño, no en los horarios de comida. Esto beneficia al bebé y también beneficia a la propia salud de la mujer, disminuyendo el riesgo de cáncer. Entonces es un tema que como sociedad nos corresponde atender. La que sigue, por favor. Y en cuanto al cáncer de mama en hombres, recuerden que las mutaciones de BRCA no solamente están en mujeres, los hombres pueden tenerlas también y eso incrementa el riesgo de que desarrollen cáncer. Antecedentes familiares y el uso de antiandrógenos en el cáncer de próstata. Cuando nosotros bloqueamos los andrógenos por pastillas que disminuyen la testosterona, incrementamos el riesgo de desarrollar cáncer en el varón. No todos los abultamientos de la mama en el hombre van a ser cáncer. La que sigue, por favor. Existe una condición llamada ginecomastia, donde los varones pueden desarrollar aumento de la glándula mamaria, pero no por eso es cáncer. Lo que se debe de hacer cuando un hombre presenta esto, ya sea de ambos lados o de una sola glándula, es acudir al médico para que mediante la palpación podamos ver si es a partir del complejo areola-pezón o si es toda la glándula mamaria la que está aumentada de volumen. Con base en eso y viendo si el paciente tiene factores de riesgo como desequilibrio de la producción de testosterona y estrógenos, el médico determina si se manda a biopsia o no. Entonces, hombres, cualquier abultamiento que tengamos, recuerden, podemos tener cáncer de mama. Por cada 100 mujeres, un hombre lo padece. Hay que estarnos revisando también. La que sigue, por favor. El resumen de esta parte epidemiológica, el cáncer de mama es la principal causa de muertes por cáncer en México, propicia el 9%, prácticamente el 10% de todas las muertes por cáncer, es altísimo este porcentaje, y el objetivo de nosotros sería modificar el estilo de vida para disminuir los factores prevenibles para el desarrollo de la enfermedad. Una más, por favor. En cuanto al diagnóstico oportuno, que sería la segunda parte y final de la charla, vamos a ver cómo se realiza este diagnóstico. La que sigue, por favor. Vean cómo son los estadios de cáncer en México comparado con Estados Unidos en la década pasada. Localizado significa que el tumor no ha metastatizado ni a los ganglios. Es un tumor dentro de la mama que es curable. En Estados Unidos del 100%, el 62% se diagnostica en esta etapa. Por eso sus resultados de supervivencia son tan buenos. Cuando volteamos a ver a México, ni el 15% de las pacientes se diagnostican con un tumor curable solamente en la mama. ¿Se acuerdan de la etapa 0 que nos comentaba la paciente? Etapa 0, etapa 1, estaría aquí. Entonces el caso de nuestra paciente pues es extraordinario. Es la menor parte de las pacientes que se diagnostican tan temprano. ¿Y por qué se diagnosticó? Porque ella sintió algo y buscó ayuda. No se esperó, no se confió de su mastografía reciente, sino que buscó la atención médica. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? Más del 70% ya tiene enfermedad en los ganglios linfáticos al momento del diagnóstico. Principalmente en la axila, podría ser también en el cuello, como ustedes vieron en las imágenes. Y si se van a la enfermedad metastásica, es decir, que ya tenga enfermedad en los huesos, el hígado, los pulmones o el sistema nervioso principalmente, tenemos el doble de casos con respecto a Estados Unidos. Estas pacientes son las que generan mayor deficiencia en la calidad de vida, sufren mucho por las metástasis que tienen y como van a ver más adelante, los tratamientos mensuales de estos pacientes oscilan los 100,000 pesos por cada paciente. Entonces, si ustedes hacen economía o aunque no la hagan, se darían cuenta que lo más ideal para disminuir costos sería pasar esta columna para acá.
te vas a evitar muchos tratamientos, la calidad de vida no va a tener detrimento, no vas a usar tanta quimioterapia, ¿no? Los tratamientos más costosos y más eficaces actuales no se van a usar. Ahí estaría la clave. ¿Cómo pasamos de aquí a acá? La que sigue, por favor. Y esto impacta en la supervivencia. Sin entrar en detalles, una persona que tiene un cáncer temprano, a los 5 años el 97% está vivas, y si se diagnostica de manera metastásica, a los 5 años solamente el 36% siguen con vida. Así que aunque no es el cáncer más mortal, no es el pulmón, no es el páncreas, sí hace un efecto muy importante diagnosticarlo a tiempo versus diagnosticarlo cuando ya tiene metástasis. La siguiente, por favor. ¿Cómo vamos entonces a hacer esta detección? A partir de los 18 años, 7 días después de haber acabado la menstruación, las personas tenemos que hacer autoexamen mamario. Lo vamos a hacer frente al espejo y vamos a hacer un recorrido por toda la glándula mamaria, incluyendo la axila y también el cuello. Todos somos distintos. Hay quien lo puede hacer de manera circular, hay quien lo puede hacer de arriba para abajo. Depende mucho también del tamaño de la glándula. Pero lo importante es revisar toda la glándula, tocarla, conocer nuestro cuerpo. En el caso del varón es muy importante hacerlo también a nivel de los testículos. Aquí estamos tocando los testículos después del baño para poder ver que no haya ninguna tumoración, no necesariamente cáncer, puede haber algún problema en el epidídimo, algún quiste. Todo eso requiere diagnóstico. Y esto es importante hacerlo, repito, a partir de los 18 años. ¿A partir de qué edad tenemos que hacerlo acompañado de un médico? A partir de los 25 años. La que sigue, por favor. En el caso de las mujeres, les repito, cualquier alteración que vean, por ejemplo, retracciones de la piel, hundimientos, secreciones, zonas enrojecidas o cambios en la piel como manchas o zonas pruriginosas, es decir, que ven comezón, estos serían datos para acudir al médico. Esto se tiene que hacer desde que uno cumple la mayoría de edad. Para sus hijas, entonces, es una buena recomendación, aparte de los valores morales y de todo lo que uno les enseña en casa, la autoexploración, conocer el cuerpo, hablar del tema. Es muy importante junto con el Papá Nicolau. Si se empieza vida sexual activa, hay que estar yendo al ginecólogo y anualmente hacer una citología cervicovaginal. La que sigue, por favor. En cuanto a la parte clínica, lo que les decía, es muy importante revisar la axila y la región de la clavícula en el cuello, lo que está por arriba y por abajo de ella, y es importante que el médico, en caso de detectar algo, pues lo pueda referir oportunamente para una biopsia, ¿no? Esto le corresponde mucho al personal de salud, y a nosotros como sociedad siempre revisar que el médico, supervisar que el médico revise la parte del cuello y la axila. Es parte de la exploración física y tenemos que estar pendiente de esa región. La que sigue, por favor. En cuanto al examen físico, el médico, al igual que la autoexploración, la va a hacer de manera sistemática, puede ser de manera circular, puede ser de manera concéntrica. Lo importante es revisar toda la glándula mamaria. Cuando nos explore el médico, nos va a pedir que pongamos las manos en diferentes posiciones con la finalidad de relajar la musculatura pectoral y que de esta manera podamos ver si hay alguna retracción en la piel, si hay alguna asimetría, por ejemplo, que una glándula mamaria esté más fija que la otra o no pendule igual. Todo esto es parte del examen físico. Y también pueden hacer cierta presión en la región detrás del pezón para ver si hay alguna secreción. Eso es parte del examen. La que sigue, por favor. Hay algunos tumores que van a ser muy evidentes y en algunos casos de cáncer, como veremos al final, no hay tumor. Es decir, no necesito tener una tumoración para tener cáncer. Un endurecimiento de la piel, una piel en naranja le llaman, o piel de naranja, puede generalmente también diagnosticar una paciente con cáncer. Ese es un tipo de cáncer de mama que se llama cáncer inflamatorio. Así que no se vayan con la idea de que tengo que tocar un bulto para tener cáncer. Si la piel duele, está roja, se agrieta, eso también puede ser cáncer y requiere atención médica. Una más, por favor. Miren, ¿por qué tenemos que usar métodos de apoyo? Tiene que llegar un tumor a medir más de 2.5 centímetros para que una paciente lo pueda detectar con sus manitas en el autoexamen, en la autoexploración. Un médico calificado puede detectarlo incluso alrededor de 1 centímetro. Lo llega a tocar. Pero los tumores más pequeños requieren de una mastografía o mamografía para poderse detectar. Ese es el valor de este estudio, poder detectar tumores muy pequeños que limiten el tipo de tratamiento que se va a dar y lo vuelvan curable. Una más, por favor. Y aquí llega el concepto de cribado. Seguramente en las películas han visto este instrumento que nos permite separar metales en los ríos, ¿no? Las películas del viejo este es una criba. Cribar significa separar de manera concienzuda dos cosas. Entonces, el cribado ha tenido varios sinónimos como tamizaje o escrutinio, pero el más correcto es cribado. Nosotros vamos a cribar a la población sana para buscar una persona que tenga una enfermedad sin síntomas y poderla atender lo más pronto posible. Y aquí viene el concepto. Imagínense cuántas pacientes se tienen que hacer mastografía cada año
para poder encontrar una persona que tenga un cáncer temprano. Ese es el tema que muchos economistas también han puesto sobre la mesa. Entre más estricto sea el cribado, o sea, entre más temprano empieces y más tarde lo suspendas, una, las pacientes se someten a más radiación. Dos, el sistema de salud invierte más, se necesitan más mastógrafos y todo lo que eso implica. Entonces también hay un grupo que se resiste al cribado. Y en otros países, en la Unión Europea, por ejemplo, o en Estados Unidos, se ha buscado que el cribado no sea tan estricto, haciéndolo bienal, por ejemplo, se hace cada 2 años y lo terminan a una etapa más temprana, a menos que haya síntomas. Entonces es un tema también que se está desarrollando en la actualidad, no está escrito. Si ustedes nos preguntan, ¿y por qué empezamos a los 40 años? ¿Por qué no a los 45 o a los 50? Entre más temprano empezamos, más vidas se salvan. Y eso es lo que el Colegio Americano de Radiólogos ha propuesto en el comité, y por eso en México se adopta esa norma también. Pero hay otros países que empiezan a los 45. O sea, no crean que hay una regla mágica para haber adoptado ese número. Podríamos empezar desde los 35 incluso, pero aumentan los costos, más exposición a radiación, el sistema de salud se sobrecarga, ¿me explico? Entonces llévenlo a casa para que cuando haya foros de discusión sobre el cribado, sepan que es una decisión que se ha tomado de manera colegiada. Una más, por favor. Entonces, cribar es buscar la aguja en el pajar. Vamos a buscar pacientes sin signos ni síntomas que puedan tener la enfermedad. Por favor, la siguiente. La mastografía obtiene 2 tipos de imágenes que nos permiten ver la cola de la axila, el pezón y también el tejido mamario en su interior. Es un estudio muy importante. Cuando una mujer tiene las mamas muy densas o es muy joven, la mastografía no es útil. No nos va a permitir ver nada, todo se va a ver blanco. Por esa razón, la mastografía puede sumarse a un estudio llamado ultrasonido mamario. Ustedes van a ver que a muchas mujeres, además de la mastografía, les piden ultrasonido de la mama. La que sigue, por favor. El ultrasonido de la mama se pide sobre todo en pacientes menores de 35 años o en aquellas que tengan glándulas mamarias muy densas. Y lo que hace es mejorar la sensibilidad del estudio, sumamente importante para el cáncer inflamatorio, donde no hay tumor, por cierto. La que sigue. Y esto es la densidad mamaria. Les decía, una mujer cuando tiene un patrón graso, pues es fácil detectar una tumoración en una mastografía. Pero cuando una mujer tiene un patrón que es muy denso, tiene mucho tejido fibroglandular, a lo mejor un tumor se encuentra aquí y no lo vemos. Esa es la razón de que ustedes como pacientes, como sociedad, como mujeres, vean cuál es su tipo glandular de mama. No es lo mismo tener una mama voluminosa y densa a tener una mama grasa. Si la mama es voluminosa o tienen menos de 35 años, lo ideal es hacer un ultrasonido. No está indicado hacerles mastografía. Y si tienen más de 40, pero su mama se ve como de este tipo, tipo D, es una mama muy densa, siempre tienen que pedirle la mastografía junto con ultrasonido. Porque si no, se van a hacer su mastografía y a lo mejor no detecta el médico lo que está pasando, ¿no? Es importante. La que sigue, por favor. ¿Es cierto o falso que el cribado con mastografía disminuyó la muerte? Es cierto, hasta un 43%. La que sigue. Entonces, hacer mastografías es importante. Desde que se implementaron al final de los 80s, la mortalidad por cáncer de mama viene en descenso. Una más, por favor. Esto también nos permite hacer cirugías menos extensas, usar menos quimioterapia, como nos comentaron en el relato de nuestra paciente superviviente, y disminuye la mortalidad a 10 y a 20 años. Así que la mastografía es necesaria, es algo que salva vidas. La siguiente, por favor. ¿Cuándo debe iniciar y cuándo debe durar? Una más. En esta tabla ustedes pueden ver 3 consensos y pueden ver que varía el momento en el que empieza y el momento en el que termina la solicitud anual de mastografías. En algunos casos ni siquiera es cada año, sino cada 2. Y lo que ustedes pueden ver es el número de mujeres que se salvan por cada 1000 mujeres que participan en el cribado. De acuerdo al Colegio Americano de Radiólogos, haciéndolo cada año de los 40 a los 84 años, nosotros salvamos 12 vidas por cada 1000 mujeres cribadas. Y entonces uno dice, híjole, es que se requiere cribar a muchísimas, o sea, tengo que cribar a 1000 personas cada año con la mastografía en este grupo de edad para salvar 12 vidas. Ahí es donde entra el conflicto, ¿no? Porque mucha gente ve vidas como números, no entienden lo que significa vida. Así que es importante esas 12 vidas, es algo valioso. Y el cribado es esto en lo que se soporta. Este es el número de mastografías. Miren, si quieren salvar ese número de vidas, tienen que hacer 36 mastografías. Obviamente, hacer menos mastografías salva menos mujeres. Y aquí es donde entran los conocedores de los números buscando ese punto de equilibrio. La que sigue, por favor. Y ojo, no todas las pacientes empiezan a los 40 años. Si una persona tiene una mutación genética conocida, debe de empezar a los 30. Si una mujer tiene mamas densas a cualquier edad, se debe hacer anualmente a partir del momento del diagnóstico junto con ultrasonido. Lo que decíamos, a partir de los 35 años, pues ya tiene un papel la mastografía, pero antes de eso deberá ser únicamente con ultrasonido.
Si la persona recibió radioterapia torácica antes de los 30 años, se baja hasta 25 años. Y si tuvo antecedente de alguna lesión premaligna como hiperplasia ductal, entonces se debe de hacer anualmente a partir del diagnóstico. ¿Esto por qué es importante? Porque los 40 años son para la población en general, pero no todas las pacientes deben de empezar a esa edad. Por eso es importante que el médico les diga a qué edad debe de comenzar, dependiendo de los factores de riesgo que tenga, ¿no? No es una regla que sea a los 40. La que sigue, por favor. Resultados de la mastografía. Por cada 100 mastografías que hagamos, 90% van a estar normales. 10% van a requerir una conducta adicional. Generalmente es la revisión periódica del estudio con un seguimiento más estrecho, una revaloración en vez de anual cada 6 meses, y solamente 1 a 2% se lleva a biopsia, encontrando cáncer en menos del 1%. Por eso el cribado es, les repito, hacer muchas mastografías para tratar de encontrar a esta persona que sí tiene el padecimiento. Una más, por favor. Y finalmente, cuando ustedes vean en los reportes BIRATS, nosotros como médicos usamos esta clasificación para poder saber a qué paciente se le va a hacer biopsia y a cuál no. Esta es la estadificación o la clasificación que nos permite tomar decisiones y saber cuándo podemos seguir con un seguimiento anual o cuándo podemos proceder a tomar una biopsia para ver un reporte de patología. La siguiente, por favor. Finalmente, la evolución del tratamiento. Durante los 50 años previos a los 2000, el manejo fue con quimioterapia, sobre todo a partir de 1970. En los 2000 y en los 2010 empezaron los tratamientos con terapia blanco y con inmunoterapia. Cada vez hay más fármacos para tratar el cáncer de mama, muchos. La que sigue. Un concepto importante es que ahora usamos neoadyuvancia. Fíjense bien, antes si una paciente tenía un cáncer, la operábamos y después le dábamos tratamientos complementarios. Actualmente, neo significa nuevo y adyuvancia significa un tratamiento que antes de iniciar con la cirugía permita reducir el tamaño del tumor. Si una paciente tiene un cáncer de mama etapa 3, en la actualidad, en vez de quitarle la mama a los ganglios y dejar muchas secuelas, empezamos con quimioterapia. Eso reduce el tamaño del tumor y la cirugía es menos mórbida. Es una cirugía más conservadora. Por esa razón, les repito, si ustedes acuden con una persona que proponga de entrar a una cirugía, valdría la pena una segunda opinión. Muchos de estos tumores, preferentemente ya en primer mundo, se tratan primero de manera sistémica para reducir el tumor y posteriormente se hace un control local del padecimiento. Es importante porque esas cirugías mórbidas dejan muchas secuelas en la calidad de vida. La siguiente, por favor. Este es un caso muy interesante. Una mujer joven, ya desde ahí les llama la atención, que además de eso presentó aumento de volumen en la mama asociado con enrojecimiento, dolor, sin detectar un bulto. Ella solamente tenía enrojecida la mama, le dolía y la sentía indurada, la piel dura. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver una imagen de cómo se veía la paciente y entonces los médicos pueden tomar muchas conductas. Hay médicos que a estos casos le dan antibióticos pensando que es una inflamación, una infección, le dan antiinflamatorios, ha recibido de todo, pero en realidad este es el cáncer de mama inflamatorio que les platicaba hace rato. Ya no se detecta ningún abultamiento, pero la piel está distinta a lo normal. Y si se hace una biopsia, como se hizo en el caso, pues resulta un cáncer inflamatorio de mama. Una más, por favor. El cáncer inflamatorio no es tan frecuente, pero se presenta mucho en mujeres jóvenes. En menos de 3 meses ya la piel se tiene con estas características y hay dolor, edema y eritema difuso, piel de naranja. Hace no muchos años hubo una campaña publicitaria para anunciar que si detectabas estos 3 datos, acudieras al médico de inmediato. Es un tipo de cáncer y sumamente agresivo. Una más, por favor. Aquí no va a haber tumor, pero sí va a haber cambios en la piel, como comentamos. Una más. Y debe de diferenciarse de otras cosas que pueden alterar la glándula mamaria y que no son cáncer. La única manera de hacerlo es con la biopsia que platicamos al inicio. La siguiente, por favor. Aquí pueden ver los resultados del tratamiento con quimioterapia. Entonces, antiguamente a este canceroma inflamatorio pues, se le hacía cirugía, para retirar toda la glándula mamaria, hacer linfadenectomías, etc. Ahora con la neoadyuvancia, lo que se hace es dar tratamientos con quimioterapia y el cáncer disminuye mucho de tamaño, pudiendo ofrecerle un tratamiento complementario con cirugía conservadora y radioterapia. Eso modifica mucho las secuelas de la enfermedad. Menos dolor, menos linfedema, ¿no? Es una cirugía más conservadora para un cáncer muy agresivo. La siguiente, por favor. En otros casos se puede tratar el cáncer sin quimioterapia. Si se diagnostica a tiempo, podemos omitir la quimioterapia gracias a pruebas genéticas. Esto también se los decimos para que no se queden con la idea que alguien que tiene cáncer de mama va a recibir quimio. Una más, por favor. Hay una prueba llamada Oncotype, en la cual se hacen búsqueda de 21 genes en el tumor y te da el resultado de un score de riesgo. Una más, por favor. En este caso hipotético, el score de recurrencia fue de 13
y lo que a los médicos nos dice es que dar quimioterapia no aporta nada a que la enfermedad no vuelva. Pero les digo, si ustedes me dicen, oye, ¿y ese Oncotype lo tienen las instituciones públicas? No. Entonces, pues quimio. ¿Sí me explico? Ese es el problema. Entonces, si nosotros tuviéramos este tipo de pruebas en las instituciones públicas, pues hagan un estudio de costo-beneficio y se van a dar cuenta que podríamos ahorrar muchas quimioterapias económicamente hablando y muchas secuelas en la calidad de vida para las pacientes. Se requiere implementar este tipo de pruebas genéticas para poder personalizar los tratamientos. Una más, por favor. Entonces, el beneficio de la quimioterapia con un riesgo tan bajo como 13 puntos, pues es menor al 1%. Lamentablemente hay pacientes que reciben quimioterapia sin que su cuerpo lo requiriera, con un beneficio muy marginal, y aún así reciben quimio. La siguiente, por favor. En cuanto a la evolución del tratamiento, así como han incrementado los medicamentos, una más, también han incrementado el número de medicamentos disponibles con inmunoterapia. Ahora que fue la pandemia por COVID, se publicaron muchos casos donde pacientes con cáncer, después de tener la infección, tenían respuesta completa en el tumor. Y la gente se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué tener COVID hizo que algunos pacientes, no muchos, pero sí hubo casos reportados, se curaran del cáncer? El cáncer desapareció. Y es por la participación del sistema inmunológico. Deben llevarse a casa que la inmunoterapia también ya forma parte del tratamiento para el cáncer de mama, sobre todo cuando este es avanzado. Una más. La inmunoterapia consiste en tomar en cuenta lo que la naturaleza hace. Cuando una mujer se embaraza, la placenta no es rechazada por el sistema inmunológico, aunque es un tejido que se deriva del trofoblasto, es decir, del embrión que se implantó, pero no se aborta, ¿no? Una mujer se embaraza y no tiene necesariamente aborto. Generalmente lo esperado es que nazca ese bebé. Entonces, algunas personas se pusieron a estudiar, oye, ¿cómo evita la placenta que el sistema inmunológico la destruya si es un tejido extraño? La respuesta es que los tejidos tienen la capacidad de ocultarse del sistema inmunológico y el cáncer hace lo mismo. Por eso se desarrolla. Nuestro sistema inmunológico no lo detecta y el cáncer prolifera. Por esa razón, una más por favor, algunos médicos e investigadores en el año 2018 fueron reconocidos con el Nobel de Fisiología o Medicina por la implementación de medicamentos que estimulan al sistema inmunológico al quitar las barreras que el cáncer usa para que no lo vea. Gracias a eso tenemos medicamentos actualmente para la inmunoterapia. Un tema que vamos a ver es que cada frasquito de estos medicamentos cuesta 200,000 pesos y se tiene que poner cada 3 semanas, ¿no? Para allá vamos con esta parte de la plática. La que sigue, por favor. Entonces, mediante los reconocimientos químicos, lo que hacemos es evitar que se apague el sistema inmunológico y que los linfocitos puedan ir al cáncer y destruirlo. Una más. La tasa de éxito es muy importante y esto es importante. No todas las pacientes con cáncer de mama en tratamiento van a tener caída de cabello, náusea, baja de plaquetas, que es lo que generalmente todos pensamos. La inmunoterapia no causa eso, por ejemplo. Entonces, cada vez van a haber más pacientes que lo que digan es que tengo rash, exantema, me salió un salpullido y tengo diarrea. Esas son mis toxicidades por el tratamiento, porque la quimioterapia ya no es el único medicamento. Al haber nuevos medicamentos, tenemos nuevos perfiles de toxicidad. Y es importante que el personal de salud se capacite. Cuando nosotros enviamos pacientes a urgencias, los atienden médicos urgenciólogos o médicos generales, y dicen, no, pues si el paciente pues trae cabello, ¿no? Pero le están dando tratamiento para el cáncer de mama, y no le hacen pruebas para ver tal vez cómo está su tiroides o cómo están las glándulas. En resumen, está cambiando la toxicidad y nuestros programas educativos no van a la par. Los médicos de primer contacto no saben reconocer en muchas ocasiones las manifestaciones o toxicidades de los nuevos tratamientos. Y eso pues va en deterioro de la atención del paciente. Tenemos que entonces actualizar nuestros programas, nuevos medicamentos, nuevas toxicidades, ¿no? No podemos quedarnos en lo de antes. La que sigue, por favor. Y bueno, finalmente, ya vieron cómo creció, ya la pusimos 3 veces. La que sigue, así como crecieron los medicamentos, fíjense, mama, después de pulmón, es el tumor que más medicamentos nuevos tiene en el mundo. Muchísimos medicamentos nuevos. La que sigue. Pero el tema es que este incremento, una más, va acompañado de un disparo en los costos. Aquí, por ejemplo, podemos ver que la proteína HER2, trastuzumab y pertuzumab, costo de estos 50,000 pesos cada 3 semanas. La que sigue, por favor. No podemos comparar o ignorar que desde el año 2000, aunque se han incrementado mucho el costo de los medicamentos, el acceso a los medicamentos en cuanto a disponibilidad por nuevas moléculas, realmente el ingreso familiar está superado por el costo de los medicamentos. Y para prueba de ello les vamos a poner los medicamentos que se utilizan como terapia blanco para el cáncer de mama metastásico o hormonosensible. La siguiente, por favor. Estos son costos del mercado revisados el día de ayer. Este sería el costo mensual por tratamiento. Son 3 laboratorios diferentes, pero funcionan o tienen el mismo grupo de pacientes como indicación. Entonces, sin importar cuál se prescriba, pues no hay economía que lo soporte. Es lo que les comentaba. O sea, una paciente viene con las mejores intenciones al consultorio. Estos medicamentos le pueden cambiar la vida porque son sumamente eficaces,
pero siempre que consultan el costo, pues no los hay. Y me van a preguntar, ¿y en el sistema de salud público se tienen? Pues no, muchas veces no. Entonces, también muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y por qué no harán las pruebas genéticas? Si hicieran las pruebas genéticas, el paciente podría saber que es candidato a esto. Entonces, si no hago la prueba genética, pues no es candidato a esto. ¿Sí me explico? Es la forma temprana de no hacer conciencia que se requieren los nuevos medicamentos. Eso por un lado. Y por el otro, el costo de producir estas sales es sumamente distinto, ¿no? En el área de farmacología, no se producir esta molécula o reproducirla en un laboratorio, una vez que pierda patente, pues es sumamente económico. El genérico de este medicamento en unos 15 años, pues va a valer como 13,000 pesos, tal vez menos, ¿no? Ya que el mercado vaya aumentando. Pero el costo de la Big Pharma, pues es sumamente elevado, tratando de recuperar la inversión, ¿no? Bueno, eso es para reflexionar. Una más, por favor. Les agradezco mucho su atención y les deseo un excelente día. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Jorge Adán Alegría Baños su presentación. El doctor Luis Agustín Álvarez y Casa Longoria se disculpa ya que tuvo que retirarse, pero agradece a todas y todos ustedes su presencia en esta plática de prevención del cáncer de mama. A continuación, damos paso a la sección de preguntas y respuestas. Aquí hay una. Gracias, doctor. Voy dando lectura a las preguntas. Gracias, qué amable. ¿Qué tipo de médico debemos recurrir? ¿Médico general, médico internista, oncólogo o endocrinólogo? El médico que todos debemos tener es un médico familiar, de entrada, un médico de primer contacto. Se acaba de publicar un artículo la semana pasada que aquellas personas que visitan de manera rutinaria y frecuente a su médico familiar o de primer contacto viven más y tienen una mejor calidad de vida. Además, diagnostican las enfermedades de manera más temprana. Entonces, de entrada, no fallar con nuestro médico de primer contacto, sea institucional o sea privado. Aquí lo importante es que el paciente con cáncer visita hasta 8 médicos antes del diagnóstico. Entonces está la contraparte. Yo he ido con mi médico, pensó que era gastritis, pensó que era colitis, pasó, no me hizo estudios, no pidió una tomografía o una endoscopia y resulta que tengo cáncer, ¿no? Ahí viene el punto de equilibrio. Entonces la recomendación es acudir con nuestro médico de cabecera, sea familiar o general, pero hacerle caso a nuestro cuerpo. Les pongo un ejemplo, si yo tengo tos y ya me dio el médico de primer contacto jarabes, antibióticos, antitusígenos, todo lo que ustedes quieran, y yo sigo con el síntoma, pues mi responsabilidad como individuo es buscar una segunda opinión, acudir con un especialista del síntoma que yo tenga, pedirle una referencia al médico. Oiga, doctor, pues ya me trató usted 3 semanas, no he notado mejoría. ¿Considera usted que pidamos algún estudio? ¿Considera usted derivarme? Pero ahí viene la comunicación. Entonces, como sociedad, yo les decía hoy, díganle que lo revise acá, y a ustedes van a decir, pues si el médico ni me escucha, si le digo eso me va a sacar, me va a decir que él es el doctor. Ahí es donde hay que trabajar. Por eso nosotros como universitarios tenemos que sensibilizar a las nuevas generaciones de la comunicación y la ética. Ya evaluarles su memoria, pues eso la verdad es que está de más. ¿Sí se han dado cuenta? La inteligencia artificial y todo lo que tenemos, ahí está la información. Entonces deberíamos de hacerlos personas empáticas, que tengan buena comunicación. Yo les aseguro que con el tiempo la carrera de medicina va a cortar su duración. Ya no vamos a fijarnos tanto en que sepa mucho, sino en que sea buena persona, para ya ver la educación en medicina, porque pues bueno. Y entonces establecer esa comunicación. Si su médico de primer contacto no es empático y no tiene buena comunicación, mejor cambiar de médico, porque no va a detectar cuando tengan un problema de salud, ni los va a derivar. Sí. Ay, por favor. Sí, yo tengo una pregunta que hacen a través de un chat. Sí, claro. Y es que, ¿cómo se puede asegurar que se están haciendo una buena mastografía? Claro, los sitios donde se hacen las mastografías deben de estar certificados. Hay un colegio de radiólogos que certifica primero al profesional de la salud. Entonces, en el reporte, cuando nosotros nos mandan un paciente con una mastografía, lo primero que hacemos antes de leer el resultado es ver si está certificado o no. Hay muchos técnicos y muchas personas que no cuentan con una certificación y que hacen los estudios. Entonces ya se imaginarán que esos resultados pues no son verificables. Si me preguntan a mí, oye, ¿cuántos pacientes con una mastografía BRAF 2 han tenido cáncer? De entrada, en estos últimos 5 años, yo les podría decir que unos 30. O sea, la mastografía decía normal. Yo agarré el estudio, lo puse junto al negatoscopio y yo vi un tumor. Entonces yo decía, a lo mejor se confundieron de paciente, voy a volver a leer. Y estaba copy-paste. O sea, copian el reporte de otra paciente, lo pegan y sale.
Eso es algo grave que hay que denunciar. Entonces le dijimos a la paciente, esto no es correcto, repitas el estudio en este otro laboratorio, pues ahí le dieron BIRAT 5, me explico. Entonces lo primero es acudir a centros donde el personal esté acreditado. A veces uno como usuario no se da cuenta de eso, uno ve la empresa, entra y dice, pues deben de estar certificados, yo creo que lo están. Pero ahora en internet uno puede buscar cédulas profesionales, uno puede ver la trayectoria del sitio, pedir que le muestren a uno los avisos de funcionamiento, ¿no? Es parte de la responsabilidad como ciudadano, ver que donde me están brindando la atención sea personal calificado. Y la otra es el equipo. Si ustedes revisan en el informe del INEGI cuántos mastógrafos hay, a lo mejor ustedes piensan que hay como 5,000, ¿no? En el país, 10,000, pero no, el número de mastógrafos es muy bajo. Necesitamos más mastógrafos y muchos de los equipos ya son obsoletos. Están reparándolos y reparándolos y reparándolos en lugar de adquirir nuevos. Ese es todo un tema, ¿no? También. Sería mi respuesta. Listo. Hay dos preguntas más, pero me parece que están un poco relacionadas. Claro. Entonces ¿puede el estrés ser un factor causante o detonante de cáncer? Y la otra dice, ¿hay una relación de las emociones estancadas con el cáncer? ¿Es un mito? No, es una realidad. Existe algo que se llama el sistema neuroinmunoendocrinológico, donde nuestro cuerpo funciona como un solo ente. El estrés, las emociones adversas, puede ser también el hecho de tener un duelo no resuelto, afecta la forma en que nuestro sistema inmunológico funciona. Es un campo que apenas se está explorando, pero es un hecho. Tener experiencias de vida desagradables o un sistema que esté todo el tiempo estresado genera una alteración en el sistema inmunológico y evita que funcione de manera correcta. Ahí mismo entraría la desnutrición, no comemos de la manera correcta, y ahí mismo entraría también la obesidad y la diabetes, porque son enfermedades inflamatorias. Entonces, todo lo que genera estrés o inflamación hace que nuestro cuerpo no funcione de manera correcta. No sería justo también darle todo el peso a eso, porque va a haber gente que diga, es que yo tuve cáncer porque estoy arrastrando cosas de generaciones. ¿Me explico? Tiene un contexto real, actual, no se ha dilucidado bien, hay mucha gente en la rama científica que lo niega, pero es un hecho que existe, es un componente fundamental y sí tiene relación con el desarrollo del cáncer y con los resultados al tratamiento. Hay estudios que han demostrado que, por ejemplo, hacer meditación, por ejemplo, tener acupuntura durante los tratamientos hace que haya menos síntomas y que haya mejores resultados. Entonces es un campo que le digo va empezando y va a haber seguramente mucha información científica nueva durante esta década. Muchas gracias, No, doctor. al contrario. Tengo varias preguntas en esta tarjeta, les daré lectura. ¿Cómo se hace la diferencia entre nódulo graso y tumores? ¿Es mito que la carne y pollo pueden producir cáncer? Si tuvo cáncer mi mamá en matriz, ¿yo soy propensa a tener cáncer? ¿Por qué no hay medicamentos en el servicio de salud? Correcto, son 4 preguntas. La primera es con una biopsia. Cuando uno tiene una acumulación de grasa le llamamos lipoma. Para poder saber con certeza que un lipoma lo es y no es cáncer, se requiere una biopsia. Clínicamente, como vieron, nos basamos en algunas cosas, si está fijo, qué tamaño tiene, qué tan rápido creció. Si, por ejemplo, tiene esa bolita desde hace 5 o 6 años, difícilmente será un cáncer. Puede que se trate más bien de un tumor benigno como un lipoma u otra cosa. Pero la única forma de saberlo es con un estudio de mastografía, donde se puede diferenciar la grasa del tejido fibroso o tumoral, y la certeza se tiene bajo una biopsia. Respecto a los alimentos, hay muchos mitos porque se piensa que la carne puede ser perjudicial. No sé cuántos de ustedes visiten a un nutriólogo, pero todos tendríamos que tener nuestro nutriólogo para suplementarnos, para consumir probióticos de manera regular, tener consumo de productos naturales que son buenos para la salud y tienen efecto anticancerígeno. Todavía no se comercializan porque el tema, pues muchas veces es la dosis, ¿no? Pero hay muchas cosas como, por ejemplo, cúrcuma, por ejemplo, guanábana, que tienen un efecto benéfico para la salud. Sin embargo, no se han abierto a toda la población porque faltan ensayos clínicos, ¿no? Entonces tenemos que estar ahí pendientes y los nutriólogos bien preparados pueden prescribirlos. Eso sería un punto interesante. Respecto a la carne específicamente, hay un tema acerca de las hormonas. Nuevamente, ¿cuántos de nosotros nos preocupamos por ver de dónde viene la carne que consumimos? Pues casi nadie, ¿no? Les digo, muchas veces andamos, pero pues vamos como a la deriva. Tendremos que preocuparnos un poco más por ver cómo es lo que consumimos, qué tan ultraprocesado está. Respecto a la tercera pregunta del útero, pues depende mucho. La mayoría de los cánceres, como vimos hoy, son de novo, son esporádicos. Si mi mamá tuvo cáncer en la matriz, no necesariamente yo voy a tener un cáncer en la mama o en otro sitio. Lo correcto sería acudir al médico para que me derive a un genetista. El genetista debe tener mucha consulta, pero actualmente casi nadie visita al genetista. Y entonces hacer un mapeo genético y ver si es necesario hacer alguna prueba mutacional. Y respecto a la última pregunta de por qué no hay medicamentos, es un tema bien complejo.
De hecho, durante nuestra participación en la Secretaría de Salud atendimos ese tema de desabastecimiento y comprendimos la magnitud que tenía. Este año, gracias a Dios, se ha mejorado mucho, pero los retos que vienen son impresionantes. Yo les podría decir que el más importante que yo reconocí fue la logística de reconocer cuánto comprar y en dónde colocarlo. Porque si tienes estos medicamentos tan grandes, lo que se tendría que hacer es acercarse a quien los produce y buscar convenios. No podemos tener los medicamentos por nosotros mismos, no los fabricamos. Entonces, si no tenemos acercamiento con quien los produce y los distribuye y queremos hacerlo solos, pues estamos metiéndonos en un problema muy grave de logística. ¿Me explico? La otra razón es, si existen estas 3 marcas, ¿será necesario que compre los 3? Tendré que hacer un estudio, pues digamos, concienzudo, científico, económico, para ver cuál de los 3 comprar. Tendría que sentarme a la mesa con las 3 empresas para ver quién ofrece mejores cosas. ¿Qué tiene en común todo eso? La comunicación. Entonces, para poder hacer buenas compras, necesitas tener una buena comunicación con todos los agentes implicados. Quien lo produce, quien lo trae al país, quien lo distribuye, quien lo va a supervisar a la hora de prescribir. Entonces, ese es el paso que yo creo que haría falta como nación, más comunicación. Es muy importante que todos los agentes estén invitados a la mesa para que podamos tener estas conversaciones tan delicadas, ¿no? Y en otros países, por ejemplo, el Reino Unido, existen guías de práctica clínica, las guías NICE o NICE, que te dicen como médico cuál es el que debes de prescribir. O sea, no puedes decir yo quiero el A, el B o el C, sino que el Estado te dice vamos a usar el B, porque es el más eficaz, es el que tiene mejor efecto adverso, farmacoeconómicamente hablando es el mejor. Entonces hay detrás una mesa de trabajo de expertos que va determinando cuáles son los mejores medicamentos para adquirir y prescribir. Eso también podría sumar mucho. Sí. 2 preguntas más. Sí, claro. ¿Qué diferencia hay entre mastografía y mamografía? Y si les puede, por favor, hablar de implantes de senos y el cáncer de mama. Con gusto. La diferencia solamente es el vocablo. Así como existe cribado, tamizaje, escrutinio y una es más aceptada que otra, mastografía y mamografía son 2 vocablos que se refieren al mismo estudio, pero uno de esos términos se usa más en Europa y otro se usa más en América Latina. Pueden tomarse como iguales. Y en cuanto a los implantes, también hubo mucha discusión si producían un incremento en el riesgo de cáncer de mama. A decir verdad, un implante bien colocado no incrementa el riesgo. Lo que sí puede pasar es que una paciente que tenga cáncer y un implante tenga más complicaciones. Si el implante no está bien colocado sobre todo, o si los materiales no son los ideales y la paciente tiene una reacción de rechazo, eso mete muchos problemas a la paciente. Terminan quitándoselo en muchas ocasiones, porque la cicatriz no es adecuada, porque tiene procesos infecciosos. Así que pueden llevar a casa que no se relaciona un incremento en el riesgo por tenerlo, pero tiene que ser un cirujano plástico certificado quien lo coloque. Y si tiene complicaciones el implante, muchas veces es mejor retirarlo durante el tratamiento que tratar de preservarlo. Es muy molesto para la paciente luchar con ambas cosas al mismo tiempo. Gracias, doctor. No, al contrario. Mi madre de 67 años con una mastectomía, atendida en FUCAM, exitoso su caso de cáncer. ¿Qué número de años pasarán para que pueda desarrollar o no otro cáncer? Ella también padece de hígado. Sí, muchas gracias por la pregunta, porque es una pregunta personal. No hay un número establecido, es como cuando nos preguntan cuánto tiempo me queda de vida. La gente pues tiene miedo y hace ese tipo de preguntas, pero nadie lo sabe. No hay una herramienta para saber en qué momento de la vida el cáncer puede volver o cuánto tiempo vamos a vivir si tenemos cáncer. Lo que se le puede recomendar a ella es que se cuide mucho durante los primeros años. Cuando el cáncer vuelve, generalmente lo hace durante los primeros 5 años. Aunque hemos tenido pacientes que después de 10 o 15 tienen recurrencia de la enfermedad. Por eso decimos que el cáncer no tiene palabra de honor. Recomendaríamos que cuide mucho a su mami, que no falte a las citas médicas, porque es en esos periodos donde uno se pierde de la consulta donde generalmente puede aparecer la enfermedad. Otra pregunta. Gracias. ¿Existen componentes o ingredientes en los desodorantes o antitranspirantes que puedan favorecer la aparición de cáncer en hombres y mujeres? Generalmente no, a menos que tengan algunos componentes aromatizantes. Nunca recomendamos ese tipo de componentes. Tendremos que ver específicamente cuál, porque si los generalizamos, la gente va a dejar de usar desodorante. Entonces sería irresponsable decir que los desodorantes causan cáncer. Más bien lo que recomendaríamos es que cuando yo use desodorante, es justamente con el médico lo que les decía. O sea, antes de empezar unas vitaminas, es que la vecina me dio estas vitaminas, ya me las empecé a tomar, hay que llevarlo con el médico. Antes de usar productos herbarios de varias marcas o antes de utilizar alguna sustancia naturista, siempre es bueno consultar con el médico de primer contacto. En este caso, quien hace la pregunta, le invitaríamos a ver qué tipo de desodorante es, cuál es la composición química que tiene y acercarse con el médico para decirle, oye, ¿alguno de los componentes de este producto es dañino para mi salud?
Y si es así, ¿cuál es o qué puedo hacer, ¿no? ¿Me recomiendas cambiarlo, no? Lo mismo para shampoos, pinturas, ¿no? Cuando vamos a pintar el interior de la casa, ver el contenido de la pintura. Porque le digo, muchas veces uno se confía en las empresas y ya han visto muchos casos históricos de productos que son dañinos para la salud y muchos años después se revela eso. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Cuánto afecta la radiación de las mastografías, sobre todo si te la haces a edad temprana, es decir, previo a los 40 años? Sí, los casos de daño por radiación existen. Son muy bajos. Por cada 10,000 mastografías se ven menos de 3 o 4 casos. O sea, sí es bajo, pero evidentemente el riesgo existe. Por eso mucha población dice, yo no me quiero hacer mastografía, porque incremento el riesgo de. Si nosotros entramos al programa de cribado, es mucho más el beneficio que el riesgo. O sea, es más probable que tengamos un beneficio colectivo que el riesgo de presentar el cáncer nosotras mismas. Y si no nos hacemos la mastografía, también está demostrada que la mortalidad incrementa. Así que el riesgo sí existe. No sería verdad decir, no hay ningún riesgo. El riesgo existe. Cada procedimiento médico que hacemos tiene un riesgo. Todos. El que me digan, hacer una colonoscopia, quien se la haya hecho, le han dicho que lo puede perforar, ¿verdad? Puede tener algún efecto adverso para la salud. Y sin embargo lo hacemos porque el beneficio es mayor que ese riesgo. Por eso nuestra invitación es que sí participe en el programa de cribado, pero que lo haga con base en el riesgo que tiene, no empezando demasiado temprano. Si la persona, por ejemplo, tiene una expectativa de vida menor a 10 años, es un ejemplo, ya tienes una paciente de 72 años, padece un infarto, tiene diabetes descontrolada, padece POC, está en silla con ruedas, pues nosotros tal vez no le vamos a seguir haciendo mastografías, me explico. Hay que personalizar cada caso y ver la expectativa de vida para saber cuándo suspender el cribado. Sí, hay una pregunta, quizá no es directamente con el tema, pero es que si alguien tiene cáncer de cervix, ¿puede contagiar a su pareja? El cáncer de cervix se asocia con el virus del papiloma humano. Entonces, lo que podría hacer es contagiar a su pareja del virus de papiloma humano. El virus del papiloma humano, en el caso de la pareja, sea heterosexual o homosexual, puede tener desarrollo de cáncer, y no solamente en el cervix uterino, puede ser también en la lengua, en el cuello, por el sexo oral, puede ser también en el pene. Entonces, no es que se contagie el cáncer, sino que la gente que frecuentemente se asocia se puede transmitir a la pareja. Por eso es importante que si una persona se detecta con VPH, tenga tratamiento. Hay desde conizaciones, también la prevención con la vacuna es muy importante, ¿no? Hacer conciencia en nuestra población joven y en los padres acerca del valor de prevenir la infección por virus del papiloma humano. Ustedes lo vieron, es la causa más frecuente de desarrollar cáncer en el mundo. Los agentes infecciosos se asocian con eso. Esa sería nuestra recomendación, acudir al médico de manera conjunta para disminuir otros tipos de cáncer que también se pueden relacionar con el VPH. Gracias, doctor. Una pregunta más. Cuando ya se retiró la menstruación, ¿cada cuánto te debes revisar en lo individual? Sí, la menstruación se suele retirar a los 50 años de edad, es la menopausia, más o menos, y aunque haya llegado la menopausia, de todas maneras el cribado sigue siendo anual. Es decir, no hay una modificación en la periodicidad de la mastografía de cribado porque hayamos tenido cese de la menstruación. Una pregunta más, doctor. Sí, claro. La última. ¿Qué tiene el cuerpo humano en la parte superior externa de la mama que hace que en esa parte se desarrolle el cáncer? Ah, correcto. ¿Está relacionado con la ubicación de los ganglios? Perdón, sí, claro, y también con el tejido glandular. La mama en su anatomía tiene una cola. La cola de la mama está justamente hacia ese cuadrante y es en ese sitio donde hay mayor drenaje linfático. Esa es la razón, al haber más tejido, que haya más cáncer. Y pasa con otros tejidos. Si me preguntan cuáles de los dos pulmones es donde hay más cáncer, generalmente es en el de mayor tamaño también, ¿no? Entonces, más tejido, más riesgo de que ahí desarrolles un tumor. Una final ahora sí. Sí, gracias. Qué amables. ¿Cómo puedo acceder a estudios para saber si tengo el gen cancerígeno? El gen BRCA, por supuesto. Eso se puede hacer mediante la solicitud con un genetista. Él lo manda a un laboratorio donde se puede realizar la prueba. Y esas pruebas en muchas ocasiones ya son gratuitas. Y usted me va a decir, oye, ¿pero por qué son gratuitas? Están patrocinadas por la industria. Ya vieron el costo de los medicamentos de terapia blanco. Entonces la industria dice, pues si quieres yo te hago la prueba gratis y si sale positiva, pues ya vendí una caja. Entonces ya también el costo tampoco se vuelve una barrera porque ellos están abriendo eso. Idealmente lo que nosotros hemos propuesto es que instituciones públicas deberían ser centros de referencia nacional para mandar todas las pruebas genéticas. Mi postura personal sería que el INMEGEN podría ser ese centro, ¿no? Tiene el equipo, el personal calificado. Estaría padre que fueran un centro nacional de referencia para hacer pruebas genéticas, no solamente de BRCA, sino del cáncer en general y otras enfermedades, ¿no?, importantes.
Agradecemos mucho al doctor Alegría las respuestas que nos ha proporcionado. Las preguntas que quedan pendientes serán enviadas por correo electrónico con su respectiva respuesta. Es así como damos por terminado este diálogo. Les agradecemos a todas y todos ustedes su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pedimos por favor seguir las indicaciones del personal de apoyo para realizar la salida de este recinto. Les pedimos por favor realizar esta salida por el costado norte.